Si se tuviera que elegir a un solo personaje que representara a Silicon Valley, la lista de contendientes probablemente tendría que incluir a Bill Hewlett y David Packard, Bill Gates, a pesar de que Microsoft no está en el valle, Andy Grove y el dúo Google. No obstante, para mucha gente la elección sería muy sencilla porque optaría de inmediato por Steve Jobs. Jobs fue, por una parte, el modelo del fanático de las computadoras que sabía tratar con la gente, y al que no le costaba trabajo mezclar su comprensión y amor por la tecnología con una visión ligeramente alternativa y extravagante. Por otra parte, nuestro protagonista fue un extraordinario hombre de negocios. Jobs fue cofundador, presidente y director ejecutivo de Apple, una empresa cuyo intuitivo entendimiento del diseño del uso de la interfaz para el usuario es posiblemente el más delicado del mundo. Apple, la compañía que Jobs personifica, más que una aventura empresarial, es un fenómeno cultural. El lanzamiento de sus productos siempre se convierte en un gran evento, sus consumidores tienen una devoción que con frecuencia raya en el fanatismo religioso, sus políticas generan una división de opiniones muy marcada y, además, su filosofía resulta interesante para cualquier persona involucrada en el diseño o tan solo en el mundo del consumidor moderno. Por si esto fuera poco, mucha gente considera que Apple era Jobs y que Jobs era Apple. Jobs nació en 1955. Su madre biológica era soltera y lo dio en adopción. La pareja que lo recibió la formaban Paul y Clara Jobs, quienes vivían en Mountain View, California. La vecina ciudad de San Francisco fue, durante la niñez y adolescencia del empresario, la capital de la contracultura. Pero además de que el norte de California se convirtió en la capital hippie del mundo, muy cerca de ahí se llevaba a cabo otra revolución. A partir de la década de los 50 las investigaciones realizadas la Universidad Stanford provocaron que Silicon Valley, el término se acuñó en 1971, se convirtiera en el centro global de la alta tecnología. Las dos revoluciones del siglo XX que tuvieron lugar en el norte de California dejaron huella en Jobs, quien se convirtió en el liberal de la costa oeste por antonomasia, alternativo en sus opiniones y, en consecuencia, en la forma de dirigir su empresa. Jobs es también uno de los hombres de negocios más influyentes de finales del siglo XX, y en lo que se refiere a productos electrónicos de alta calidad para la vida cotidiana, no tiene comparación. Después de terminar la preparatoria en Cupertino, California, Jobs empezó a estudiar ciencia, literatura y poesía en Reed College, en Portland, Oregon. Sin embargo, solo cursó un periodo y luego regresó a su pueblo, en donde consiguió empleo como técnico de Atari. Como ya entonces estaba obsesionado con la informática, también se unió al ahora legendario Homebrew Computer Club, en donde conoció a Steve Wozniak. Después de eso realizó un viaje a la India para obtener iluminación espiritual, y luego regresó a Atari. En 1976 Jobs, Wozniak y Ronald Wayne, quien ahora solo es una acotación más bien olvidada y melancólica en la historia del Valle, cofundaron Apple en el garaje de la casa de la familia de Jobs. En 1977 salió al mercado la Apple I. No tenía teclado, caja ni monitor. Su precio era de $666.66, el equivalente a poco menos de $2.500 de 2010, y fue un éxito inmediato. El inicio se dio con rapidez. En 1977 presentaron la Apple II, y en 1979 la Apple II+. En 1980 la empresa comenzó a cotizar en la bolsa, con lo que a Jobs se le asignó un valor de $165 millones. No obstante, lo que realmente puso a Apple en el camino que la llevó a lo que es ahora, fue una visita a Xerox en 1979. Después de adquirir acciones de esa compañía, Jobs fue a ver la Xerox Alto, la primera computadora con interfaz gráfica de usuario, GUI, por sus siglas en inglés. Esta interfaz gráfica es la que utilizan prácticamente todas las computadoras de escritorio y laptops en la actualidad. Apple ya había estado trabajando en una GUI, pero lo que Jobs vio en Xerox lo impulsó a continuar esforzándose, y, en 1983, la compañía lanzó la Apple Lisa. Las políticas internas ya eran un factor determinante en ese momento y, por alguna razón, Jobs fue expulsado del proyecto Lisa. Lo anterior no fue necesariamente malo, ya que Lisa fue un fracaso comercial, y llevó a Jobs a unirse al proyecto Macintosh. En 1984 salió al mercado la Apple Mac y tuvo un gran recibimiento, sobre todo por el famoso comercial que hace alusión a la novela 1984. A pesar de que a Jobs y Apple se les considera una entidad más bien indivisible, la gente olvida que tras el lanzamiento de la computadora Mac, Jobs no duró mucho más tiempo en la empresa, y la separación duró más de una década. En 1985, después de una lucha de poder con el director ejecutivo John Sculley, Jobs fue despedido de Apple.
Las razones que dieron origen a este enfrentamiento fueron poco sorprendentes. Después de todo, Jobs era inteligentísimo e inspirador, pero también se dejaba llevar por su temperamento y sus caprichos, lo cual no tenía cabida en una empresa que cada vez se iba haciendo más y más grande, pero también más burocrática y corporativa. Jobs dejó Apple y fundó Next, una empresa a la que solo se le recuerda en algunos círculos de gente obsesionada con la informática. En honor a la verdad, debemos señalar que el cubo Next, el producto de esta empresa, tenía una apariencia hermosa y era muy avanzado en el aspecto tecnológico. Tal vez demasiado avanzado. El mayor problema, sin embargo, fue su precio de venta. Costaba la gran cantidad de $6.500 y, por eso, tuvo ventas muy mediocres. Jobs, sin embargo, estaba involucrado simultáneamente en otros proyectos. En 1986 le compró Pixar a George Lucas por $10 millones. En 1995 Pixar produjo Toy Story, y lanzó su oferta pública inicial en la bolsa. El valor de Jobs había alcanzado los $585 millones. A pesar de lo anterior, era difícil deshacerse de la sensación de que Apple y Jobs eran como una de esas grandes bandas de rock cuyo genial pero problemático vocalista se había ido para realizar proyectos como solista. Funcionaban bien por separado, pero no había nada como verlos juntos. Apple continuó operando bien hasta mediados de los 90, cuando el precio de sus acciones comenzó a caer. En 1996 Jobs le vendió Next a Apple por $430 millones que se cobraron en acciones. La compañía perdió $816 millones ese año, y para 1997 muchos ya predecían su caída. Uno de los reportajes de Newsweek de julio de ese año expresa la opinión que muchos tenían entonces. El encabezado decía: una muerte en espiral. Después de años de decadencia, Apple necesita una estrategia y un salvador. Ese salvador era precisamente el inteligentísimo y problemático cofundador de la compañía. Jobs regresó a Apple y ubicó a la gente de Next en puestos estratégicos porque, aunque hablando desde la perspectiva comercial Next tenía las mismas posibilidades de éxito que un cartucho mojado, su influencia sobre Apple y todo el ámbito de la informática era bastante significativa. En primer lugar, Next representó un gran avance en términos de interfaces gráficas y en segundo, con esa empresa Jobs logró construir una cultura de negocios alternativa a la sofocante burocracia de otros lugares. Poco después de volver a Apple, Jobs asumió el cargo de director ejecutivo interino. 2 años después el puesto se hizo permanente. Con su fundador al mando, la empresa se enfocó y logró ser productiva de nuevo. Como director ejecutivo Jobs tiró a la basura una serie de proyectos como el Newton Handheld, y se concentró en iMac. También diseñó el proceso de diversificación que convirtió a la compañía en una empresa de enseres electrónicos y en distribuidora de computadoras. En 2001 lanzó el reproductor de música iPod, un producto que dejó en una desventaja inconmensurable a todos los competidores, y en 2007 hizo su debut el iPhone, que también logró dejar atrás irremediablemente a todos los demás teléfonos móviles. Actualmente sus productos rebasan por mucho en ventas a las computadoras de la compañía. En 2010 Apple lanzó el iPad. Muchos dudaron del éxito que tendría el producto, particularmente porque las tablets tenían una historia bastante accidentada. Sin embargo, sus impresionantes ventas demostraron que entre los leales compradores de Apple no se encontraban sus detractores. Una vez más predominó esa recurrente sensación de que Steve Jobs siempre sabía lo que el público quería antes de que éste siquiera pensara en ello. Mucha gente estuvo de acuerdo en que el fenómeno descrito era benéfico, pero, aunque el iPod y el iPhone SE llevaron de calle a sus competidores, no lograron ayudar mucho a impulsar las ventas de las computadoras Mac. Además, mientras la compañía controlaba entre el 4 y el 8% del mercado de los sistemas operativos, Microsoft nunca estuvo por debajo del 90%. Por otra parte, la Mac tenía ganancias apenas modestas fuera de sus nichos tradicionales, la industria de la creatividad, y entre los usuarios domésticos muy conscientes de la imagen. Pero al parecer Jobs siempre estuvo un paso adelante porque en la actualidad, a medida que pasa el tiempo, la gente va accediendo cada vez más a su teléfono desde una amplia gama de artefactos. Por todo lo anterior, ahora es posible que la transición de empresa de computadoras a empresa enfocada en el estilo de vida digital haya sido un movimiento muy afortunado a largo plazo. Los mercados tendrían que estar de acuerdo con ello. Tal vez debido a la imagen de boutique que tienen los productos y a la forma en que la empresa ha representado un movimiento contestatario, mucha gente tiende a olvidar lo inmensa que Apple es ahora. En abril de 2010 fue la segunda empresa de la lista S&P 500, tan solo por debajo de ExxonMobil, y por encima de Microsoft, su archirrival.
Pero si se compara su desempeño bursátil con el de sus competidores principales, Apple siempre prevalece como líder. Así es, en contradicción a su postura alternativa, Apple es un negocio colosal y muy exitoso. Este mismo tipo de contradicción se presenta en toda la compañía, y de hecho podría decirse que es un elemento clave tanto para Apple como para el hombre que la encarnó. La compañía se presenta a sí misma como una entidad marginada, a pesar de que tiene control sobre 70% del mercado de los reproductores de MP3, y cerca de 50% del mercado de la telefonía móvil. Y aunque este fenómeno afecta la apertura, el bloqueo que Apple tiene sobre sus productos es mucho más fuerte que cualquiera de Microsoft. Con Apple tienes que comprar el hardware y también el sistema operativo. De alguna forma esto le inyecta una ligera dosis de valores EPIs, pero si lo que se desea es adquirir una computadora ecológica, entonces se debe comprar una Dell, no una Mac. Y a pesar de que Jobs dijo que lo que distingue a los líderes de los seguidores es la innovación, Apple en realidad nunca ha sido la fuente original de alguno de sus productos. Comenzando con la Xerox Alto y pasando por el iPod y el iPhone, siempre hubo alguien más ahí antes que Apple. Así es, si tuviéramos que resumir la estrategia de la compañía, tendríamos que decir que, más que una innovadora genuina, siempre ha sido una genial segunda versión. Por temor a que lo anterior suene a crítica, debo aclarar que no lo es en absoluto. El fenómeno se describe de una manera muy acertada en el título del libro de 2004, La rápida segunda versión, cómo las empresas eluden la innovación radical para ingresar a nuevos mercados y dominarlos. Con mucha frecuencia, quienes innovan no logran cosechar los frutos de los nuevos mercados a los que ingresaron. Es mucho mejor ser el segundo porque eso te permite aprender de los errores de tu competidor. El primer reproductor de MP3, para quienes puedan estar interesados en el dato, fue el Impman F10, manufacturado por Saean Information Systems de Corea. Surgió en 1998, 3 años antes de que el iPod y otros lo siguieran. Sin embargo, lo complejo de sus interfaces y lo difícil que era manejarlo lo convirtieron en un producto solo para iniciados. El iPod, por otra parte, era muy fácil de usar y por eso llegó a dominar el mercado. La estrategia se repitió 6 años después con el iPhone, aunque cabe señalar que el mercado ya era mucho más maduro. Apple presentó un producto funcional, hermoso y fácil de usar. La genialidad de Apple radica en la interfaz del usuario, no en los detallitos. Jobs sabía que los consumidores desean artículos encantadores, pero que también sean encantadoramente fáciles de usar. A la mayoría de la gente no le preocupa la apertura, como es el caso del iPhone, ni las crudas cifras de desempeño como las de los procesadores Mac, ni siquiera le interesa la calidad de sonido, razón por la cual tal vez el iPod no sea la primera elección del fanático perfeccionista. A la gente le importa cómo lucen los objetos y la sensación que producen al tacto, y por eso, la sofisticadísima apariencia y experiencia táctil de los productos Apple se han ganado a no solamente legiones de clientes leales, sino a legiones de clientes que están dispuestos a pagar una cantidad adicional importante. Pero a pesar del largo ciclo de éxitos, también hubo algunos nubarrones de tormenta en el cielo de Apple. Las ventas del iPod han bajado y los teléfonos Android, que hacen uso del sistema operativo gratuito y de fuente abierta de Google, están incursionando de manera muy seria en el mercado que, hasta hace poco, el iPhone gobernó sin rivales. Para los observadores de la tecnología resulta muy interesante ver cómo se modifica la dinámica Microsoft-Google-Apple. Hace algunos años, tanto Google como Apple eran anti-Microsoft, sin embargo, la situación ya no es tan clara ahora. Durante algún tiempo la mayor preocupación de Apple, desde sus fanáticos hasta los accionistas, pasando por los empleados, fue la salud de Jobs. Jobs murió en 2011, y en sus últimos 10 años tuvo problemas serios, primero por cáncer pancreático y luego por un trasplante de hígado. Así que, la mayor pregunta fue, ¿qué pasará si Jobs se va? El precedente de 1990 no era nada alentador. Con frecuencia se dijo que en Apple solo contaba la opinión de una persona, la de Steve Jobs. Así que, ¿podrá la compañía seguir siendo Apple sin él? La respuesta ustedes ya la conocen. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones para que aprendamos más de los grandes empresarios de la historia. Nos vemos en el próximo video.